En este tutorial vamos a hablar del sombreado cercano, es decir, las sombras producidas por objetos cercanos, que proyectan sombras visibles sobre el campo fotovoltaico. El tratamiento de los sombreados cercanos se realizará con una descripción 3D detallada de todo el sistema PV-SYST y su entorno. Durante la simulación, los cálculos de sombreado se realizan cada hora y cada componente de la irradiancia difusa, albedo, directa y circunsolar se trata de manera individual para evaluar con precisión las pérdidas por sombreado. Para la componente difusa, definimos un factor como una integral sobre todas las direcciones del cielo. Esto dará lugar a un factor de sombreado para la difusión, que es independiente de la posición del Sol. Para la componente de albedo, realizamos una integral en función de los obstáculos circundantes a nivel del suelo. Esto dará lugar a un factor de sombreado para el albedo, independiente de la posición del Sol. Para la componente directa, consideramos dos tipos de pérdidas: pérdidas de irradiancia y pérdidas eléctricas. Las pérdidas de irradiancia se refieren a la reducción de la luz solar que llega a las células solares. A esto también lo llamamos pérdidas lineales. Las pérdidas eléctricas ocurren cuando los componentes fotovoltaicos no reciben todos la misma irradiancia. En este caso, esto dará lugar a pérdidas adicionales por desajuste eléctrico, llamadas pérdidas de sombreado eléctrico. Para la componente circunsolar, aplicamos el mismo factor de sombreado que para la componente directa. Sin embargo, la componente circunsolar no producirá pérdidas eléctricas por sombreado. PV-SYST ofrece dos formas diferentes de tratar estas pérdidas eléctricas: factor de sombreado según particiones, también llamado según strings, que es una evaluación aproximada que da un límite superior a la pérdida total por sombreado. Cálculo eléctrico detallado según la posición exacta y las interconexiones de cada módulo en el campo de corriente continua. Tenga en cuenta que un modelo equivalente al modo según cadenas para tener en cuenta las pérdidas eléctricas también puede utilizarse con las orientaciones ilimitadas. Estas orientaciones son una forma alternativa de incluir los sombreados mutuos en la simulación sin necesidad de construir una escena 3D. En el sombreado cercano, al hacer clic en el botón Construcción, Perspectiva, se abre una nueva ventana donde se encuentra la escena 3D. El menú superior contiene el acceso a todas las herramientas y acciones generales. La barra de herramientas superior ofrece un acceso rápido a las herramientas más útiles, y cada barra de herramientas puede personalizarse. Todos los subpaneles de herramientas se encuentran en el panel derecho. Puede encontrar la lista de todos los objetos actuales de la escena, la gestión de orientaciones, así como los grupos de objetos y las zonas de mesas en la pestaña de objetos de la escena. En el menú Archivo, encontrará opciones como Leer escena, edificio y objeto, si desea importar elementos ya creados y guardados en su espacio de trabajo. También puede importar una escena 3D en varios formatos, así como importar imágenes satelitales y la topografía desde la web para su sitio específico. Para incluir los datos de topografía, active esta opción. Puede simplificar el terreno haciendo doble clic en el objeto suelo y luego haciendo clic en Simplificar para reducir el número de polígonos. En el menú Crear, puede crear nuevos objetos. En la ventana Objeto de sombreado elemental, encontrará una lista de varios objetos de sombreado editables. Algunos tipos de objetos pueden definirse como delgados. Al hacerlo, se reducirá su efecto de sombreado eléctrico en el porcentaje indicado. Por defecto, todos los objetos proyectan sombras sobre los campos fotovoltaicos, pero al desmarcar esta casilla se desactivará este comportamiento y el objeto no se utilizará en los cálculos. En el menú Crear, también encontrará la posibilidad de crear cualquier tipo de planos y campos fotovoltaicos. En el menú Seleccionar, encontrará herramientas específicas para seleccionar fácilmente determinados elementos de la escena. En el menú Edición,
Encontrará funciones para modificar objetos y selecciones, así como la herramienta para establecer la altitud automática con el fin de adaptar la altura de los objetos en la escena. En el menú Transformar, puede por ejemplo transformar cúpulas, sistema este-oeste, en dos conjuntos de planos fijos inclinados, o transformar planos fijos inclinados en seguidores solares. También es posible transformar una superficie en un plano fotovoltaico. Active la opción de renderizado y haga clic en la superficie que desea transformar en un plano PV. Puede hacer clic derecho o ir a la pestaña Transformar para convertir toda la superficie en un área PV. En el menú Vista, encontrará las diferentes perspectivas posibles de su escena, así como sus accesos directos. En las opciones de renderizado, puede, por ejemplo, activar las sombras en tiempo real. En el menú Herramientas, encontrará herramientas para las mediciones y la comprensión. Otra manera de colocar mesas fotovoltaicas en su escena es crear una zona. En esta herramienta, puede dibujar un área que desee llenar con mesas. Definir las propiedades del campo y hacer clic en Rellenar zona. Con la herramienta Zona, también puede definir campos con seguimiento solar. En el menú Herramientas, encontrará la ventana para definir el sombreado difuso de los seguidores solares, así como la gestión del backtracking. En el menú Herramientas, también encontrará la lista y gestión de objetos, Control más G. En esta ventana se listan todos los objetos y mesas PV de su escena 3D. Cada columna puede filtrarse y ordenarse en orden ascendente o descendente. Puede seleccionar un objeto directamente en la lista, y los objetos seleccionados permanecerán seleccionados en la escena de sombreado. Los campos son editables. Si se seleccionan varios objetos, la modificación se aplicará de forma agrupada a todos los objetos seleccionados. En la herramienta de gestión de orientaciones, encontrará una lista de las orientaciones definidas y la cantidad de módulos PV en cada orientación, tanto los definidos en la escena 3D como en la definición del sistema. Es importante que la escena 3D y la definición del sistema coincidan aproximadamente. Desde esta ventana, puede crear nuevas orientaciones, arrastrar los diferentes campos a nuevas orientaciones, crear promedios, etc. Por ejemplo, si el sistema está ubicado en una pendiente o en un terreno difícil. Al ejecutar una animación de sombreado, puede ver cómo su sistema se ve afectado por los distintos elementos de sombreado. El sombreado mostrado aquí corresponde al sombreado lineal, es decir, las áreas grises indican una pérdida de irradiancia. Sin embargo, los efectos eléctricos del sombreado no se tienen en cuenta. Para calcular los efectos eléctricos según las cadenas de módulos, debe definir las particiones de las mesas. El objetivo del modelo de partición es definir rectángulos, particiones, que representen un grupo de células fotovoltaicas que dejarán de producir energía una vez que los sombreados parciales estén suficientemente repartidos sobre ellas. Consulte la ayuda en el enlace a continuación para obtener más información sobre cómo deben definirse las particiones según el tipo y la orientación del módulo PWM, así como el cableado de su sistema. Cuando ejecute de nuevo la animación de sombreado, notará áreas amarillas que representan las zonas afectadas por el impacto eléctrico del sombreado. El cálculo del factor de sombreado se evalúa cada hora de la simulación y por lo tanto puede llevar mucho tiempo. Al usar la opción según las cadenas de módulos, puede elegir entre un modo de cálculo rápido o lento. En el modo rápido, POESYST genera en su lugar una tabla de factores de sombreado para orientaciones específicas del cielo e interpola los valores de sombreado a partir de esta tabla. Para cada orientación, puede hacer clic en el icono de tabla para ver la tabla de factores de sombreado correspondiente. Esta misma información también se muestra como un diagrama de isosombreado, que proporciona una visión rápida e intuitiva
de cómo el sombreado afecta al rendimiento a lo largo del día y del año. Para utilizar la opción de cálculo eléctrico detallado, debe definir cuidadosamente cada cadena en la ventana de diseño de módulos para el cálculo de las características I/UMP de cada módulo en una cadena.